¿Sabías que el cerebro humano está programado para buscar conflictos dentro de las historias? Pues hoy te voy a contar cómo utilizar este truco biológico para atrapar a tus lectores desde la primera página. Partimos de algo, toda historia tiene algo en común y es el conflicto. Sin conflicto simplemente la trama no avanza, los personajes no evolucionan y como resultado de esto, pues el lector va a perder interés. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, qué es este conflicto, qué tipos de conflictos existen y lo más importante, cómo trabajarlos para que en ningún momento nuestros lectores pierdan el interés por nuestra novela. Así que hoy te mostraré un truco psicológico que utilizan los escritores, los mejores escritores, para generar emociones intensas en sus lectores. ¿Qué es el conflicto? Muy sencillo. Es el choque de fuerzas opuestas dentro de la historia. Y estas fuerzas opuestas pueden estar dentro de cada personaje o pueden ser una lucha del personaje con el exterior, interno o externo. Un ejemplo que seguro conoces, Orgullo y Prejuicio. Pues bien, sin el choque, sin el conflicto entre Darcy y Lizzie Bennet, la historia simplemente no existiría, no podría evolucionar. Así que este conflicto, este choque, es lo que hace que esa historia avance. Y un dato biológico, el cerebro humano se activa más con historias que tienen conflictos no resueltos. Y esto es porque es un reflejo evolutivo que nos hace querer encontrar una solución. Aquí ya tenemos una pista, que tus conflictos se alarguen. En el momento en que des las soluciones, tus lectores van a perder el interés. Así que, ¿cuándo hay que intentar dar el máximo número de soluciones? Cuando lleguemos a la resolución del conflicto, al clímax. Esta es la razón de por qué un conflicto bien construido, que es lo que vamos a aprender hoy aquí, hace que el lector esté atrapado, atrapado en nuestra historia. Y es por este mecanismo biológico que le va a hacer estar pendiente justo hasta que lo resolvamos. Aunque sí es cierto que antes hemos dicho que hay dos tipos de conflictos, internos y externos, realmente hay cuatro y vamos a verlo ligeramente cada uno de ellos porque son fáciles, son sencillos de entender. El conflicto interno, cuando el personaje lucha consigo mismo. Un ejemplo, ser o no ser, Hamlet, ¿vale? O sea, esa lucha interna de un personaje es un ejemplo de conflicto interno. El conflicto externo, cuando el personaje lucha con las circunstancias exteriores. Un ejemplo actual, pues en los Juegos del Hambre, Kathleen, creo que se llama la protagonista, contra el Capitolio. Esa lucha que tiene ella es el ejemplo claro de un conflicto externo. ¿Y cuáles son los otros dos ejemplos de conflictos que realmente, si te fijas, ahora los vamos a ver, se podrían englobar entre conflictos internos o dentro de los conflictos externos, pero bueno, hay algunos autores que prefieren separarlos porque te permiten una mayor claridad. El primero de estos dos sería el conflicto entre relaciones, y con un ejemplo lo entiendes. Sherlock Holmes y Moriarty, un protagonista y un antagonista. Y este conflicto hace que avance poderosamente la acción de la novela. Y el cuarto y último, el segundo de esta segunda serie, serían los conflictos filosóficos, ¿no? Y un ejemplo claro también puede ser la novela de Orwell 1984, donde los diferentes personajes van a defender valores opuestos. O sea, el conflicto parte de la defensa de valores, es el centro que mueve este conflicto. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que pudiéramos mezclar todos estos conflictos dentro de una novela para generar la máxima tensión. Oye, ¿esto es imprescindible? No. Insisto, es lo ideal. Y te pongo un ejemplo con una serie que posiblemente has visto, Breaking Bad. En ella el conflicto interno del protagonista, de Walter, un profesor de instituto con un problema económico, se fusiona con los conflictos externos, que ya sabes cuáles son y no quiero hacerte spoiler, también filosóficos, creando una tensión que hace que no puedas dejar de ver esta serie. Pero bueno, una vez que somos capaces de detectar qué conflictos tiene nuestra novela, cuáles son los conflictos internos que vamos a marcar a cada uno de los protagonistas, cuáles son los conflictos externos a los que los vamos a enfrentar, si vamos a crear conflictos entre relaciones o si vamos a crear conflictos filosóficos, una vez que tenemos esto, tenemos que empezar a tejer la trama para que nuestros lectores no puedan separarse de nuestras páginas. ¿Y cómo se hace? Lo vemos. La primera estrategia, pues oye, la creación de obstáculos crecientes. Ponemos un obstáculo
y cuando lo has resuelto o está a punto de resolverlo, colocamos el siguiente. Esta concatenación de obstáculos es una estrategia muy, muy útil que utilizamos los escritores de ficción que nos dedicamos a la literatura de entretenimiento para que los lectores se peguen a nuestras páginas como lapas. Dos, la cuenta regresiva. Utiliza el factor tiempo. Siempre que introduzcas una urgencia, una cuenta atrás, una aceleración, vas a hacer que la tensión narrativa aumente y la adhesión del lector también. Tres, y ya lo hemos dicho en cierto modo, si la tensión del lector baja cuando descubre el conflicto, la resolución del conflicto, alárgalo lo máximo posible. O sea, intenta que la mayoría de conflictos se resuelvan al final de la novela. Eso sí, intenta no dejar cabos sueltos, pero alarga, retrasa la resolución de los conflictos. Puedes introducir tantas dudas como creas necesarias siempre que no resuelvas hasta el punto en el que crees que debes resolver y que tiene que estar lo más cerca del fin posible. Hay un principio que se llama el principio de Sigarnik que dice que los humanos recordamos mejor las tareas no resueltas que aquellas que están ya resueltas. Por lo tanto, construye toda tu novela sobre informaciones, sobre conflictos que todavía están sin resolver. Por último, los giros inesperados. Yo siempre recomiendo que en el clímax de la novela, o sea, la mitad de la novela, coloques un cambio, un revés, un cambio de rumbo brutal donde la novela tome otra dirección. Pero todos aquellos giros inesperados van a ayudar a generar adrenalina en el lector y por lo tanto adhesión a la obra. Bueno, todas estas cosas son las que yo te cuento en mi curso Escribe una novela desde cero. Te dejo información abajo porque hago una sola edición y va a ser en el mes de mayo de 2025, cara a cara, directo online, y seguimos hablando de conflictos. Y nos queda una pregunta. Bien, sí, Pepe, llevamos todos los conflictos cerca del clímax, pero ¿cómo los resolvemos? Vamos a verlo. Lo primero, aunque los lleves hasta ese punto, ¿vale? Intenta que la resolución no sea demasiado fácil. ¿Cuál es el conflicto que mejor funciona? Aquel que a priori el lector piensa, no hay manera de resolverlo. Y que tú eres capaz de resolver sin sacar un conejo de la chistera. Quiero decir, sin decir, es que era hijo adoptivo, por ejemplo, ¿no? Que de pronto dicen, bueno, es un recurso demasiado fácil. O sea, conflictos complicados de resolver, resueltos de manera sorpresiva y natural cerca del clímax, eso es una clave de éxito. Y un ejemplo puede ser la última entrega de la saga de Harry Potter, donde resulta que en una única batalla se resuelve toda la tensión de la saga. O sea, miles de páginas resueltas en un único punto. Esta sería una de las claves principales para mantener la tensión, por ejemplo, en una serie de 3, 4, 8 volúmenes. Un conflicto cúpula que resuelvas únicamente, que vayas complicando según vaya avanzando la serie y que resuelvas únicamente cerca del punto de clímax de la última serie, de la última entrega de la serie. Y como último tips, deja siempre una cuestión por resolver, una pequeña pregunta en la cabeza del lector que le haga preguntarse. Y eso también hace que se recuerde la serie. Cuando dejamos pequeñas historias o pequeñas preguntas abiertas de cómo sucedió, qué pasó, qué información no me ha dado el escritor o la escritora, eso siempre que no influya en la trama, que no se considere un cabo suelto, va a ayudar a que la historia quede fresca y dé giros en la cabeza del lector una vez leída. Pues eso es todo por hoy. La semana que viene seguimos con más. Suscríbete, déjame un comentario, apúntate a mi curso y nos vemos pronto.